A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo, ¿qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Hola a todo el mundo y bienvenidos a una nueva edición del video podcast del proyecto Danicultura. Es algo así bastante improvisado, de hecho es tarde, bueno, etcétera. Pero bueno, me gusta de vez en cuando hacer un video podcast porque ya sabéis que es ese espacio en el que, bueno, pues leo algún comentario en algún vídeo y demás que me parece, bueno, bastante interesantes y, aunque bueno, normalmente ya veis que lo improviso. La improvisación es importante en Danicultura y sobre todo en mí. Así que, bueno, desde el último video podcast, que después repasándolo repetía alguna cosa del anterior video podcast, pero bueno, a mí me da igual. Yo creo que además os ayuda. Y a mí también. Bueno, el último video podcast lo titulé Zonificación y respeto de santuarios. Y desde entonces, aunque bueno, cuando publique este video podcast quizás se han publicado otros vídeos y otros shorts y demás, han pasado varias cosas. Por ejemplo, he publicado 4 vídeos y el nuevo episodio de la segunda temporada del podcast, que he visto que os ha gustado. Y la verdad es que a mí me encantó escribir el guión, locutarlo y demás. La verdad es que, bueno, ponerle la ambientación esa de la noche y todo eso, es que me encantó. Y además, bueno, después leeremos algunos episodios, algunos comentarios, porque hay algunos muy guays. Y bueno, hay algunos vídeos como, por ejemplo, qué tal les va a los microorganismos en el huerto, plantando coles y un truco que me parece muy interesante. Me pareció bastante interesante compartir ese truco con todas vosotras y con todos vosotros. Y no solo sirven coles, sino en los demás plantones, incluso plantas ornamentales. Bueno, está bastante guay. Ahora lo repasaremos. Lo de las tomateras creciendo libremente, fallos del sistema, vermicomposteras y qué tal les ha ido a las chicas, ya sabéis. Las chicas, aquí las lombrices. Y algunos shorts que, bueno, no me acuerdo muy bien pero ha habido varios como ese de la mantis y lo del lúpulo y hay uno de la tuta absoluta del tomate que vaya plano, ¿eh? La verdad es que quedó guapísimo y es que encima esos gusanos son guapos de verdad. Así que, como suelo hacer en este momento, o mientras estoy buscando así algún comentario, os voy a poner algunos consejos mientras busco comentarios. ¿De acuerdo? Hasta ahora. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Bueno, ya sabéis, podéis seguir esos consejos perfectamente sin ningún problema. Bueno, los primeros comentarios que quiero leer son del vídeo que se titula ¿Qué tal les va a los microorganismos en el huerto? Os pongo en antecedentes por si hay alguien que llega aquí de nuevas y demás. Bueno, pues hice un experimento de reproducción de microorganismos, bueno, pues con lixiviado de las vermicomposteras, con suelo de aquí del jardín, de una zona de huerto que tengo, que bueno, que es un suelo bastante interesante, que tiene mucha carga microbiana y demás.
Y entonces hice una reproducción de esos microorganismos, pues bueno, además le añadí algo de alimento, como fue miel y demás. Bueno, y da la lista de reproducción en el que vais a seguir perfectamente cómo fue esa reproducción de microorganismos, y después lo introduje en el huerto donde suelo hacer los vídeos y demás. Bueno, y bueno, ahí he visto que ya, pues bueno, como que ha habido cierto desarrollo en algunas plantas y demás, pero bueno, tengo que seguir haciendo este tipo de preparados e introduciéndolos en el huerto, porque es verdad que el suelo ahí está un poco paradete, la verdad. Pero bueno, José Antonio, miembro del canal aquí en el YouTube Mecenas, es uno de los... Bueno, de hecho fue el primero, gracias José Antonio. Y además también fue el primero de las charlas veraniegas que abrió ese espacio del podcast que a la gente le gustó, y gracias a esa conversación se animó mucha más gente. Gracias, José Antonio, siempre te estoy agradecido. Y recuerdos, por cierto. Bueno, José Antonio comenta en este vídeo. Hola, Dani. Pues yo he añadido los microorganismos hoy porque José Antonio también hizo un experimento, digamos que animado por eso que estaba haciendo yo, y además animado también por Antonio, aquí Chatolín, porque nos ha ido guiando un poco. Bueno, Chatolín tiene mucho que ver en todo esto. Como digo, pues yo he añadido los microorganismos hoy, 3 días después de prepararlos, y tenía muy buena pinta, olían bien y todavía burbujeaban. Aunque la próxima vez los usaré antes con más espuma, por consejo de Chatolín, efectivamente. Bien hecho. Yo también tenía que haberlos añadido antes porque tenían más actividad, pero bueno, al final también, aunque no haya microorganismos, al final eso va a servir de fertilizante para las plantas. Pero bueno, continuamos. Por si le sirve a alguien, hice una mezcla de tu fórmula, la mía y la de Antonio. Un bidón de 60 litros con agua de lluvia, 3 patatas grandes hervidas y machacadas, 250 gramos de sal marina, un calcetín viejo lleno de microorganismos de mis pinos, 4 cucharadas soperas de miel y un puñado de vermicompost, no lixiviado, de humus de lombriz. Lo dejé tapado sin cerrar en exterior, y como en Alicante estamos todavía en pleno verano, esto lo escribió José Antonio hace 15 días más o menos, en un solo día y sin remover estaba a tope de espuma y burbujas. Ahora a esperar a ver si se ven cambios en el suelo como tú. Muchas gracias a ti, José Antonio, por compartir esta experiencia, es muy interesante y que le puede servir a la gente. Yo creo que el mejor momento, el mejor momento para usar estos microorganismos es pues cuando más burbujeo tienen. Pero claro, si es la primera vez que lo haces, tú, José Antonio, o yo, en mi caso, o cualquier persona que esté viendo esto, es la primera vez que hace una reproducción de microorganismos, pues es verdad que también vas un poco a ciegas. Entonces, no nos rayemos, por favor. Quizás yo, por ejemplo, la próxima vez pues lo utilice antes. ¿Pero por qué? Por la propia experiencia. Al final esto no hay recetas. Bueno, hay recetas sí, pues echar un poco de alimento, los microorganismos, pero claro, depende mucho esto de la temperatura. Entonces, claro, en función de la temperatura, pues yo, por ejemplo, igual si hago esta reproducción en invierno, pues como habrá, hay menos temperatura, aunque lo haga en el interior de mi casa, hay menos temperatura, pues va a tardar un poco más en generarse toda esa reproducción. Por tanto, al final esto es un poco, ya no ensayo y error, que también, sino la propia experiencia. Entonces, bueno, hay una expresión que no sé si se suele decir en muchos sitios, pero cortando cojones aprende a capar. Así que esto es lo mismo. Y voy a leer otro comentario de este mismo vídeo, porque es muy interesante, porque es precisamente otro miembro del canal, otro mecenas, Jorge, del Huerto de Nietzsche. Ir a suscribiros a su canal, es muy interesante. Y él también en su canal ofrece la experiencia, pero en el caso de Jorge pues le salió mal. Y ahora vamos a leer el comentario. Buenas, Dani. De mis cultivos de microorganismos, nada de nada. Eso no burbujeaba y empezó a oler mal. Y aquí hago un inciso en el comentario.
En este tipo de preparados es muy importante el olfato. ¿Por qué? Porque si huele mal, digamos, lo que se está generando ahí son unos procesos anaeróbicos, es decir, en ausencia de oxígeno. Y eso no nos interesa porque va a oler a pedos, mal. Como le pasa al compost, si empieza a oler mal, es que eso va mal. Tiene que oler al menos no desagradable. Es así. Es una buena regla para la gente que nos iniciemos en ese tipo de cosas. Pues si huele mal, haced caso a vuestro olfato. Sigo con el compañero Jorge y con su comentario. No para de llover aquí en Gijón. Eso sí, a diferencia del año pasado, las coles que planté tiraron todas. El anterior verano espigaron todas con el calor. No hay mal que por bien no venga. Planté nuevas consueldas y esta lluvia les viene muy bien. Sembraré abono verde en noviembre junto con los ajos y a ver qué tal el próximo año. Saludos. Bueno, aquí pues nos ofrece su experiencia Jorge, que siempre es muy positiva y bueno, por ejemplo, habla de las coles. Yo, por ejemplo, planté coles para intentar adelantar ese cultivo porque aquí este verano pues ha venido pues todo de golpe el calor y ahora bueno, parece que está viniendo progresivamente el otoño y después vendrá el invierno y demás, pero claro, yo quería adelantar un poco el tema del cultivo de las coles, porque normalmente siempre las acabo plantando en octubre o en septiembre. ¿Y qué pasa? Pues que al final llega el invierno y eso va despacio y al final pues yo querría tener, por ejemplo, unas lombardas en diciembre para Navidad y nunca se me arregla. Entonces dije este año, este es el año, lo pongo en julio. ¿Qué pasa en julio? Fogonazo de calor y me achicharró todas las coles. Así que nada, en fin, son cosas que pasan. Y ahora vamos a otro comentario o a otro vídeo y vamos a ver qué comentarios hay ahí, porque estoy improvisando muy fuerte. Y vamos a ver el de fallos del sistema, ataques, porque ya sabéis aquí que los más habituales, que a mí me encanta exponer y compartir los fallos que me ocurren en el huerto y los problemas que surgen, porque si ya sabéis que para mí mi huerto es real y es lo que quiero ofreceros, no siempre lo que me puede ir bien. Por ejemplo, este año pues podría haberos hecho un tutorial del cultivo del calabacín, porque se me ha dado muy bien, a pesar de que haya tenido ciertos problemas y tal, pues no os enseño esos problemas, os enseño las cosechas del demonio que he tenido y claro, pues decís, wow, es que el huerto es fantástico y nunca pasa nada. Pues no, en el huerto pasan constantemente cosas. Lo bueno de eso es que tienes que aprender de esos errores que te ocurren. Entonces, pues yo aquí ofrecía pues mi experiencia de lo que, por ejemplo, me había pasado con el cultivo de las patatas. Pues que se las comieron los topillos. He tenido mucho problema con los topillos y ha habido plagas. O es plaga oficial declarada por la Consejería de Agricultura de la Junta de León y Castilla y pues mira, pues ha habido aquí problemas de topillo y ya está. Entonces, por ejemplo, José Antonio vuelve a comentar, me encanta la filosofía con la que te tomas las cosas y esa templanza que le pones a los reveses. A mí por lo menos me sirves de ejemplo. Gracias, José Antonio. He pasado del huerto slow al huerto estoico. Un abrazo y otro abrazo para ti. Bueno, es que es verdad que yo al final pues eso me lo tomo bien, porque ¿qué voy a hacer? ¿Volverme loco a matar topillos? Primero no lo voy a hacer. ¿Qué voy a poner veneno ahí? No. ¿Qué voy a poner a intentar generar ahí una colonia de gatos que después va a matar a los pájaros y demás? Tampoco. Es que hay plaga. Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo lo que pretendo y lo que busco siempre es pues un equilibrio en el ecosistema y que a la zona del huerto pues se acerquen más aves rapaces, que de hecho en este periodo entre el último vídeo podcast y ahora mismo pues os he enseñado que, por ejemplo, los halcones, en este caso era un cernícalo, pues estaba merodeando mucho el huerto. Y es verdad que, por ejemplo, he visto muchos busardos por ahí. Bueno, al final, pues van a acabar llegando depredadores que a mí me van a venir bastante bien. De hecho, también hay algún gato por ahí, pero bueno, van a
vamos, que mi plan es que el ecosistema se vaya equilibrando poco a poco. Entonces, bueno, va a llevar tiempo, pues porque el ecosistema en el que está el huerto pues está bastante degradado. Entonces, bueno, poco a poco. Esto es slow, es estoico y slow. Y mira, comenta también Jairo de Entomopatía con Jairo, y ir a suscribiros a su canal, fundamental. Dice de las patatas, el muy pájaro, pone cosechón de topillos, dice el pájaro. La verdad que los topillos, no veas, bueno, casi te preparan ellos la siembra. Y dice Jairo, el campo es duro, Dani. Y está bien que muestre estas cosas, sí. Es que es lo que os digo, yo, si hay fallos, casi busco más enseñaros los fallos que los aciertos. Bueno, los aciertos de vez en cuando también, ¿no? Pero porque también aprendes bueno, pues que te puede ir bien la cosa. Sí, porque si ahora os pongo solo fallos del huerto y demás, pues si alguien que esté con ganas de iniciar un huerto, pues dirá, pues ¿para qué voy a hacer? Bueno, os puedo decir que este año he conseguido muchísima comida del huerto, muchísima. Pero, sobre todo, he cosechado calabacín, como mucha gente decía al principio, no, que de plantas de calabacín. Y es verdad que puse muchísimas. Quizás 8. Mirad, por ejemplo, os voy a hablar de las plantas de calabacín. Puse 8 plantas. Y es verdad que no me ha desbordado por completo la comida. Pero sí es verdad que ya no voy a decir que me ha desbordado y haya tenido que tirar. Sin embargo, quizás 6 plantas hubiese sido ideal. Ideal 6 plantas. Pero, por ejemplo, las 8 plantas de calabacín, de no haber puesto tanta planta de calabacín este año a causa de el calor de golpe que vino del verano y de la plaga de topillos, que han sido mis principales problemas este año, pues hubiese tenido muy poca comida del huerto. Sin embargo, pues he tenido bastantes calabacines, sobre todo. Tomates estoy teniendo, lo que pasa que, otro problema que os comento aquí, como vino tan rápido el verano, no, o sea, por ejemplo, podía haber puesto las plantas de tomate si hubiese venido algo normal, pues por ejemplo en mayo o incluso en abril, pero eso fue imposible porque hacía frío, helaba todavía. De hecho, en junio me parece que puse las plantas de tomate a finales de mayo o una cosa así, ya no me acuerdo, o a primeros de junio, ¿eh? Bueno, pues en junio vino una helada y todavía se cargó alguna plantina y tuve que poner alguna nueva y demás. La cuestión es que, claro, de repente vino el calor. ¿Qué pasa? Que no han tenido tiempo de desarrollarse perfectamente todas esas plantas y todos esos frutos, y entonces ahora mi problema es que no me van a madurar. Tengo una cantidad muy grande de tomates en las tomateras, pero lo más probable es que no maduren. Problema. Eso es un problemón. Entonces, es un problema. Por ejemplo, a los topillos les encanta, lo he descubierto este año, los pepinos. Los pepinos les encantan, pero les chiflan, ¿eh? Uf, les encantan. Así que para otro año, por ejemplo, de este problema que he tenido yo en el huerto, pues, ¿qué experiencia estoy obteniendo? Pues que los pepinos les encantan y que tengo que protegerlos, pues subiéndolos, pues entutorándolos más o de alguna manera evitando que, porque vamos, los que quedan en el suelo se los van a trincar. Y espero que otros años no haya tanta presencia de topillo. Siempre va a haber alguno, ¿eh? Pero, por ejemplo, os voy a dar un dato que leí a raíz de toda esta plaga, pues bueno, he leído algo de los topillos, ¿no? Y entonces, en condiciones normales, hay unos 10 topillos por hectárea. 10 topillos por hectárea, más o menos y tal. Pero cuando hay cuando hay plaga, hay 200 topillos por hectárea. Entonces, imaginaos, es que es una pasada. Y encima creo no, estuve leyendo y como en torno a unos 20 días, las crías ya son capaces de reproducirse. Entre más o menos un mes, redondeemos en un mes. Entonces, claro, eso es una pasada. Se reproducen de manera exponencial. Entonces, eso no hay tu tía. Vamos a seguir leyendo comentarios. Y comenta Antonio Chatolín aquí en el canal. Buenos días, Dani. Qué bien alimentas a tus topillos, como para que se marchen. Con esas patatas que te dejaron no da ni para un preparado. Ni para un preparado de esos microorganismos, de esas reproducciones de microorganismos que nos compartió Antonio.
y hemos, en diferentes versiones hemos hecho todas y todos por aquí, o varios. Efectivamente, Antonio, no da ni para un preparado, pero hicimos unas patatas fritas con eso y unos huevos fritos. Excelente. La verdad es que más rabia me dio cuando las cenamos aquí en casa, porque es que estaban muy buenas, la verdad. Y comenta Alejandro Méndez, hola Alejandro, también un habitual del canal, yo tengo suerte en este aspecto. No hay topillos de momento por aquí. Crucemos los dedos para que siga así. Pero flipo cómo te lo tomas. Yo ya estaría matando o mirando precios de ametralladoras. Bueno, Alejandro, es que al final es lo que te digo. No puedo tomármelo de otra manera porque si me enfado es que, ¿qué voy a hacer? Es que no puedo hacer otra cosa. Es verdad que de toda esta plaga que he tenido este año, pues lo que os comento, he sacado varias conclusiones, como por ejemplo eso que os digo de los pepinos, que les encantan, pero que les encantan, ¿eh? Hacen verdaderas virguerías para comer pepinos. Bueno, por supuesto los tomates. Los tomates, si están maduros, contad a que van a por ellos, pero claro, hay que entutorarlos. Y si están entutorados, pues no llegan, porque ellos tampoco trepan, o sea, no son muy intrépidos, tienen las patitas cortas. Pero lo dicho, como estén cerca de sus patitas y de su acceso, o sea, si acceden a ellos, os los van a comer. Y comenta también en este vídeo Francis que buenos días. Como en las elecciones de los usacos no lo entendí muy bien, Francis, pero Francis siempre comenta. Y además te estoy muy agradecido. Vamos a ver cuánto llevamos de video podcast. 21 minutos, bueno, estamos ahí. Vamos a seguir leyendo alguno. Tampoco quiero alargarlo mucho, ¿eh? Aunque bueno, ya sabéis que yo siempre empiezo a liarme y vamos a leer algún comentario del episodio del primer episodio de la segunda temporada del podcast que ya se estrenó. Y bueno, ya tengo algún que otro episodio grabado y preparado para publicarlo, ya está perfecto. Tengo otro ya grabado que tengo que editar y tengo cosas en mente que tengo que empezar a escribir, porque por ejemplo os voy a contar alguna intrahistoria de cómo es el tema de un episodio del podcast. El asunto es que, por ejemplo, este podcast de media hora son unas cuantas horas delante del ordenador, pues escribiendo que quede bien, y después yo, una vez que tengo el guión hecho, bueno, pues lo preparo un poco en el sentido de ensayarlo un poco, lo leo, a ver qué tal queda. Bueno, digamos que ensayo la locución del asunto. Y después, yo siempre procuro que no requiera de mucha edición, porque es muy trabajoso si no. Y entonces, como lo que escucháis lo hago de una tirada, más o menos, ¿eh? Hay veces que tengo que parar algo, pues porque me he confundido o lo que sea. Bueno, más o menos va todo del tirón. Hay algunas veces que no, depende del podcast. Y bueno, si ya por ejemplo interviene pues alguna, pues porque tenga por ejemplo una charla con alguien o lo que sea, pues bueno, ya es de otra manera, ya tengo que editar los audios por separado. Bueno, la cuestión es que lleva bastante trabajo. Esa media hora lleva días de trabajo. Pero a mí me gusta, ¿eh? No lo digo como, ¡ay, qué de trabajo lleva! No, lo hago además con gusto porque me gusta mucho y además aprendo mogollón. Y vamos a leer algún comentario, como por ejemplo el de María Cristina. Que María Cristina creo no, es de Argentina. Hola María Cristina, porque el podcast y el canal lo ve gente lo ve y lo escucha, lo que toque, desde diferentes sitios, que flipo, ¿eh? La verdad es que lo escucha gente de Latinoamérica, la verdad es que bastante gente de Estados Unidos, ¿desde dónde más? Desde Europa hay algunos sitios que me sorprende también, Australia alguno también, bueno, hay diferentes sitios que digo, joder. Bueno, pues María Cristina, gracias por comentar. María Cristina comenta del podcast, del primer episodio. Hola Dani, muy didáctico y a la vez poético, gracias. El relato pausado casi me llevó a estar presente en ese recorrido por el bosque una noche cálida de luna llena, pero también tener muy en cuenta los principios de la permacultura para esforzarnos al máximo para cuidar el planeta, y ni hablar de lo necesario que es cuidar la salud, descansando por las noches sin aparatos lumínicos que afecten nuestro ritmo circadiano. Saludos.
Muchas gracias, María Cristina, porque es verdad que lo que quería evocar con ese ambiente nocturno que puse ahí de fondo constantemente y tal, era precisamente eso, que fuese, y además quería que la locución fuera pausada y demás, pues porque ese episodio es verdad que lo publiqué a finales de septiembre, no sé si era 21 de septiembre, me parece que sí. Y bueno, tenía la esperanza de que hiciese bueno todavía, porque sería genial que ese episodio poder escucharlo un día, en una noche. Buah, eso seguro que le da rollo a ese episodio, la verdad. Y hay un comentario por aquí, bueno, hay muchos, ¿eh? Muchas gracias. A todos y todas los que comentáis, vamos, muchísimas gracias. Voy a leer este de César Horna. Hola César, ¿qué tal estás? Da para mucho el tema de la noche. Muchos animales han cambiado de hábitos por la presencia humana y evitan el día. También se podría hablar de la cantidad de cosas que ocurren en el cuerpo mientras dormimos y que son muy importantes. Gracias César por ese comentario. De hecho, os voy a contar que yo hablase de la noche fue porque escuché un programa. Es que no me acuerdo muy bien o sea, recuerdo que era una persona que trataba, pues precisamente eso, todo lo que ocurre en el cuerpo por la noche y cómo le afecta al cuerpo los turnos de trabajo nocturnos. Trataba de eso. Entonces, claro, este tema, lo que le pasa al cuerpo, me parecía muy complejo, que puedo aproximarme a ello, ¿no? y hablar del tema. Pero empecé a hablar de la noche, porque yo cuando empiezo a escribir, pues como me pasa como cuando hablo, ¿no? Que empiezo a hablar de una cosa y acabo por vete tú a saber. Y entonces empecé a escribir y bueno, al final me llevó a hablar un poco más de naturaleza que de lo que le pasa al cuerpo y de los ritmos circadianos y demás. Pero es cierto que por las noches el cuerpo hace muchísimas cosas. De hecho, ese podcast que os comento de cómo le afectan los turnos de trabajo nocturnos al cuerpo y demás, mete miedo, ¿eh? La verdad, pero bueno, la verdad es que la noche, como bien dices, César, importantísima. Y Susana también comenta una cosa muy interesante. Y dice Susana Andoyo, muchas gracias, también es habitual, forma parte de la comunidad en Telegram y demás y más. Os invito a que os unáis a la comunidad del Telegram, que es Oro Molido, de verdad que sí. Comenta a Susana, hola Dani, me cabrea mucho lo miedosa que soy porque no soy capaz de disfrutar de la noche en la naturaleza. Cualquier erizo se convierte en un jabalí. En mi sistema tengo la suerte de no sufrir contaminación lumínica y las estrellas se ven tan nítidas que parece que se te caen encima. Sin embargo, en casa tengo un pedazo de foco sobre el balcón y se llena de polillas. Afortunadamente, también hay un murciélago que se alimenta de ellas. Ya no hay ni luciérnagas ni grillos, una pena. Abrazotes, abrazos también para ti, Susana, porque es verdad que Susana en el grupo del Telegram alguna vez nos ha compartido su entorno y es que su entorno en medio de un bosque, bueno, es una pasada. Entonces me imagino ese bosque por la noche, en ese claro en el que tiene Susana el huerto, mirando para arriba, con todas esas estrellas de una noche de verano, la Vía Láctea y todo eso, bueno, es que, vamos, me parece una pasada, Susana. Me encantaría conocer tu sistema. Porque además más o menos conozco tu zona y ya lo hemos hablado. De hecho, hablamos en una de las charlas veraniegas en las que aparecía Susana. Os aconsejo y os recomiendo que vayáis al podcast a escuchar la charla veraniega con Susana. Una pasada, porque Susana aporta y aporta mucho y muy bien, la verdad. Siempre me encantó hablar contigo, Susana, que lo sepas. Y comentas que, jolín, que no hay luciérnagas ni grillos. Me sorprende lo de los grillos, la verdad. Me sorprende que no tengas grillos. Y las luciérnagas, he de decirte que puede que tengas puedo decirte un truco para atraerlas. No te aseguro que vayan, pero puede que se acerquen o puedes favorecerles el rollo para que vayan. Bueno, resulta que las luciérnagas está muy bien que estén en el huerto, no porque hagan bonito por la noche y porque sean una cosa que mole muchísimo tener luciérnagas y decir, oh, en mi sistema tengo luciérnagas, soy la bomba. Bueno, por eso también. Pero es que las luciérnagas son fauna auxiliar benéfica para un huerto porque comen
y atención, que os va a interesar, comen caracoles y babosas. Son depredadoras de ese tipo de moluscos. Y entonces es muy interesante que estén en el huerto. Bueno, ¿cómo podéis atraerlas? Se ven atraídas por precisamente esa comida, esos moluscos, caracoles y babosas, y madera en descomposición. Entonces puedes apilar, o podéis, cualquiera que lo intente, que lo quiera intentar, pues madera y mojarla, y mojarla, y mojarla, y remojarla, y remojarla. Porque esa zona se va a ver, esa humedad va a atraer a precisamente caracoles y babosas y va a empezar a entrar en descomposición esa madera. Y eso precisamente es lo que atrae a las luciérnagas. Yo, de hecho, por accidente, esto fue accidente, después leí y dije, anda, por eso vino. Bueno, la cuestión es que hace 2 años, aquí en medio de la ciudad de León, es cierto que estoy a las afueras y, bueno, León es pequeño y, bueno, estoy cerca es verdad, del campo, como quien dice, ¿no? O de una zona no urbana. Pero estoy en la ciudad, al final. Bueno, la cuestión es que un año tenía, por desidia mía, unas maderas de palé en el jardín. Y estaban mojadas y tal y tal. ¿Y quién apareció? Pues una luciérnaga. Apareció una luciérnaga. Y entonces, después leyendo, dije, pues mira, puede ser que sea por esto, porque había madera en descomposición y aquí hay bastantes babosas sobre todo. Y bueno, y una vez vino un caracol, hizo una apuesta y ahora también hay caracoles. Entonces esto puede ser una fiesta de luciérnagas si las atrayese con lo de la madera en descomposición, cosa que tampoco es que haga. Pero bueno, este consejo puede que os venga bien. Y otro comentario, bueno, gracias Susana, y gracias a todas y todos que comentáis. Y otro comentario que voy a leer, y voy a mirar a ver cuánto nos llevamos. 31 minutos. Creo que va a ser un tiempo ideal, porque voy a leer un comentario que os va a encantar. Es del podcast, del primer episodio de la segunda temporada del podcast de Danicultura. Y lo escribe Vero. Muchísimas gracias, Vero, porque además este comentario, después alguien en la comunidad, en el grupo del Telegram, lo mencionó porque es que es precioso. Lo voy a leer. La noche es el ratito en el que el ser humano permite a la naturaleza seguir siendo salvaje. Bueno, después comenta también el ratito en el que los caracoles se comen nuestras coles, merecido lo tenemos, también es ese momento, pero lo voy a volver a leer, ese trocito tan poético de Vero. La noche es el ratito en el que el ser humano permite a la naturaleza seguir siendo salvaje. No me digáis que no es un comentario, el de Vero, gracias Vero, muy bonito, y es verdad, porque precisamente comento en el podcast, en el episodio, que yo hace un tiempo tenía no una manía, pero una costumbre, que era en las noches de verano, cogía la bicicleta de montaña con un foco y tal, y me iba pues a dar una vuelta con ella pues por el monte aquí cercano, tampoco iba por zonas que conocía para que no fuese algo peligroso. Pero es que el rollo que te da ir por la noche por el medio del monte es una pasada, que os recomiendo. Y no tengáis miedo, de verdad que no. ¿Por qué? Por un lado podéis decir, pero es que no veo. Bueno, podéis llevar linternas o focos, hay focos muy potentes. Yo el que tenía y el que tengo todavía para la bici es súper potente, o sea, ves muchísimo. Pero claro, pararte en algún momento determinado en la ruta y apagar el foco. Y entonces empiezan los ojos a acostumbrarse a la cantidad de luz que hay por la noche, porque siempre hay una pequeña cantidad de luz. Cuando no es por la luna, es por las estrellas. Al final siempre hay algo de luz, de claridad. Entonces los ojos se acostumbran y los ojos acaban viendo. Por la noche se ve más de lo que pueda aparecer. Pero claro, si estamos acostumbrados o estamos en un entorno pues con luces y demás, pues claro, sales a la oscuridad de la noche y no ves nada. Pero si te quedas un rato, ves. Y entonces vais a ver más cosas de las que os pensáis, de verdad. Y otra cosa que la gente pueda tener respeto, como por ejemplo Susana nos comentaba antes, que te dé miedo porque te vaya a salir algo o lo que sea. Si no vais con malas intenciones, no, o sea, a ver si me explico.
los animales, sobre todo, de estos entornos en los que yo estoy, por ejemplo, en el norte de España, de la península ibérica y demás, pues los animales que hay, pues sobre todo, a ver, jabalíes, corzos, zorros, ¿qué más? Jinetas, hurones, tejones, cosas de esas. Y después de más, aves nocturnas, las que queráis alguna más, por no hablar de los insectos, claro, y demás, ratones, erizos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esos animales, en cuanto huelen a humano, van a huir, van a ir en la dirección opuesta a ese olor, porque huyen de nosotros, porque como somos mala peña, pues escapan de nosotros. Otra cosa es que se vean, digamos, acorralados. Y claro, si tú vas dando un paseo, tú no sabes si ese animal se va a sentir acorralado. Entonces, claro, si por ejemplo un jabalí se ve acorralado, bueno, va por ti, te la prepara, claro. Pero si vamos por un medio de un camino, caminando, no va a haber problema de que un animal se sienta acorralado. Hombre, a ver si me entendéis. Un animal salvaje es eso, salvaje, y puede que haya cierta conflictividad. Pero bueno, en principio no va a pasar nada. O sea, yo os animo a que de vez en cuando deis un paseo. Tampoco hace falta meterse en, yo qué sé. Y yo precisamente no soy Mowgli del libro de la selva, a ver si me entendéis. Pero es verdad que no hay tanto peligro como pueda parecer. Y os animo bueno, pues eso, pues que vayáis a ir a dar un paseo por la noche. Que no os va a pasar nada, de verdad que no. Estaba buscando aquí ya lo encontré, la sintonía de la despedida, porque qué mejor despedirnos, porque ya llevaremos 30 y pico minutos, 35, 36 minutos, justo. Yo creo que es una duración perfecta para el video podcast. Qué mejor que despedirse otra vez leyendo el comentario de Vero, porque es que a mí me parece una pasada. La noche es el ratito en el que el ser humano permite a la naturaleza seguir siendo salvaje. Esa va a ser la despedida de este episodio, de este nuevo episodio del video podcast de Danicultura. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestros comentarios, porque dais vida a este video podcast, la verdad. Y me encanta leeros porque ya veis que todos los comentarios tienen mucho de interesantes. Yo los leo todos, los respondo todos. Si hay alguno que no he respondido, es que se me ha ido la olla, porque ya empieza a haber bastante cantidad de mensajes, de mensajes, de comentarios. Pero me encanta leeros y los leo todos y os comento y os respondo y tal. Y dais vida, al final lo estáis haciendo vosotros. El video podcast lo hacéis vosotras y vosotros. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.